nueva grabación del Tratado del Paisaje Español en su tomo 3 y que estamos en la lección 8, Espacios Naturales de Castilla y León, y dentro de la 8 en la lección 18, que es la segunda lección de Segovia. En la primera de Segovia vimos el sistema central con Guadarrama, Somosierra y Ayllón, y ahora vamos a tratar de los ríos de Segovia, una tierra de transición, y de la tierra de Pinares. Como vimos al analizar las protecciones actuales de Segovia, vimos que en esta zona de transición teníamos un gran CEC, el CEC de los valles Voltoya y Zorita, de casi 40.000 hectáreas, y que llegaba hasta el Parque Natural, que hemos ampliado hasta la Nacional 110. Luego veíamos que teníamos los importantes parques naturales de las hoces del Duratón, de las hoces del río Riaza, como veis rondando las 5.000, 6.000 hectáreas, el gran CEC de las lagunas de Cantalejo, en el corazón de la región, con 10.000 hectáreas, y luego tenemos el CEC de la Sierra de Pradales, aquí hay una importantísima sierra que nos refleja su valor, esta pequeña protección de 1.300 hectáreas, y teníamos los CEC de las lagunas de Nieva, de 600 hectáreas, de las de Coca, de 600, y los CEC fluviales, riberas del Cega, 250, riberas del Duratón, 310. Y como veis, son protecciones muy pequeñitas y, como veis, todas muy dispersas, exceptuando este gran CEC que permitía unirnos, prácticamente casi unirnos al Parque Natural de Guadarrama. Como veis, es un territorio muy amplio de lo que es la provincia de Segovia, que forma parte de lo que son el descenso ya de la sierra, las presierras, hacia las grandes llanuras de Pinares. Y si uno dibuja realmente las áreas boscosas de interés, nos damos cuenta que efectivamente hay grandes territorios deforestados, pero que hay muchísimos territorios de pinares, que la Sierra de Pradales es mucho más importante de lo que reflejan las protecciones, que existen posibilidades de corredores que completen ese vacío que dibujan las protecciones, y que el paisaje realmente es muy diferente a lo que marcan las protecciones. Por eso, empezamos hablando del oeste, en la zona del oeste del Valle del Voltoya. Las tierras de transición entre la sierra y las llanuras de Pinares son una sucesión de valles, de colinas, donde aún quedan muchísimos encinares que van franqueando los ríos, por ejemplo el Voltoya, el Zorita, el río Moros, el Eresma, el Pirón, el Cega, el río San Juan, hasta llegar al río Duratón. Por su debilidad, por su fragmentación de estos encinares, porque carecen además de protección, solo está protegido realmente el Valle del Voltoya. Y sin embargo, la suma de todos ellos da una superficie muy considerable, luego vamos a ver que alcanza las 42.000 hectáreas, y son paisajes realmente de una gran belleza, entre campos de cereal, que merece realmente ser protegido. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, este es un dibujo de la zona de Villovela de Pirón. También el Pirón, después del Voltoya, el Pirón con su valle, corredor lleno de encinares, hasta el que alcanza los pinares en la zona de Mozoncillo. Y ahí nos plantea la gran duda. Todos estos territorios de encinares, muy desprotegidos, muy olvidados, entre campos de cereal, ¿sería mejor que todos estos encinares hubieran pertenecido al Parque Natural del Guadarrama, poderoso parque natural, más que crear un débil parque natural disgregado en tierras de transición que hemos llamado el Parque Natural de los Ríos de Segovia? Es la gran duda que tenemos. Fijaros, cuando uno dibuja todos estos corredores nos damos cuenta que hay una línea que iría hasta una línea que iría desde Juarros del Voltoya, donde tenemos el final de ese gran CEC, iría por Santa María la Real, llegaría hasta Carbonero el Mayor. Es una línea, seguiría después por Villovela de Pirón, seguiría por Puebla de Pedraza, donde limita al Cega, Cantalejo, Valdesaz, siguiendo el río San Juan. Es un límite difuso que alcanza hasta el río Duratón. Y fijaros que poco a poco las encinas que se van mezclando con pinares van dejando paso ya a los pinares. Y eso que siempre en los pinares aparecen restos de los antiguos encinares. Pero fijaros que al final todos estos cordones tienen una gran longitud. Fijaros,
30 kilómetros en el Voltoya, otros 30 en el Esgueva desde Segovia, 15 kilómetros en el Pirón hasta enlazar ya con la zona de Mozoncillo y alcanzar el Parque Natural del Duratón, 8 kilómetros al norte de Turégano, en el barrio en el río de San Juan, en el Cega. Fijaros que al final son largos recorridos, muy debilitados, con restos de encinares, pero que forman un conjunto muy importante porque es el territorio de transición de todos estos corredores. Aquí en este dibujo, fijaros, las tierras que se llaman de Cantalejo, de Nieva, forman una franja que va desde el Voltoya hasta el Duratón, donde preexisten los encinares, los carrascales, y que se van mezclando, como os digo, cada vez más con pinares, conforme van descendiendo, y que va desde los 30 kilómetros, como hemos visto, en el valle del Voltoya y en el Eresma, hasta 15 kilómetros en el Pirón, 8 kilómetros en el Cega, aproximadamente. Que son corredores realmente importantísimos, porque va muriendo un paisaje para acabar en las llanuras de pinares, pero esa tierra de protección logra unir las tierras de pinares con la sierra, logra continuar realmente los encinares de la sierra. Precisamente por ser una tierra de transición, está muy amenazada por los cultivos, por las infraestructuras, por no estar protegida. Precisamente por su belleza, su delicadeza, su debilidad merece la protección. Como veis, sería esta tierra que llamamos de transición. Fijaros que cuando hablábamos de la cordillera teníamos la Nacional 110, que desde la Nacional 1 hasta Segovia decíamos que era un verdadero parque natural, continuando luego por la Nacional 603. Es un recorrido muy bello porque se veía la cercanía de la sierra, sus bosques, los robledales que descendían y cómo la iban cruzando y su continuidad al otro lado con el Piedemonte, en un paisaje exactamente igual de valioso. Pues este mismo paisaje es el que luego va descendiendo hacia la tierra de transición. Es asombrosa la sección de Segovia, desde el paso de las altas cumbres nevadas a los inmensos pinares, a los robledales entrecercados de piedra, con su arquitectura de pueblos y aldeas serranos. Parece un paisaje del norte de Europa, del centro de Europa, y casi imperceptiblemente de esos robledales se va pasando a quejigales y de estos poquito a poco a los encinares y carrascales. Aparece poco a poco los luminosos bosques de carrascales, de encinares y los cultivos del fondo de valle. Es una transición realmente increíble. A cierto mundo, a la tristeza y a la melancolía de sus paisajes boscosos sucede, en cierta manera, la luminosidad de esta tierra de transición entre cultivos y encinares. Visto ahora al revés, visto desde el norte, desde las llanuras, desde los campos luminosos, se van flanqueando de carrascales, de encinares, y poco a poco van formando bosques cada vez más densos, y van apareciendo los rebollos, los quejigales, los cercados ganaderos, las casas de piedra. El paisaje se va formando y se va tornando más nórdico, hasta la aparición de la cordillera gigante. Es una secuencia realmente asombrosa. Y sin embargo, tenemos protegida solo el final de esa secuencia. Por eso, en el dibujo que hemos visto antes, si planteásemos la protección de estos corredores, como veis son muy esbeltos, sobre todo el Esgueva, pero tienen restos de esos encinares, sobre todo en el Voltoya, pues al final la suma de todos estos espacios produce 42.000 hectáreas. Y aquí está dibujado con este rayado, donde nos surge la duda. ¿Podría todo este espacio, que al final es este, como veis, este rayado horizontal, que llega hasta aquí, que tiene 42.000 hectáreas, podría formar parte de un parque natural, todo él, de los ríos de Segovia, o queda tan débil, rodeado de cultivos, tan disperso, que habría sido mejor incorporarlo al Parque Natural de Guadarrama? Al fin y al cabo son los encinares que descienden de esta sierra. ¿O realmente eso desprestigiaría al parque natural que tiene
que puede tener unos límites más claros. Es la gran duda que tenemos en este tema. Y ahora vamos a irnos hacia la zona del nordeste. Fijaros que en el nordeste teníamos dos parques naturales, pequeños pero muy importantes, porque el de Hoces del río Riaza, que quedaba ya señalado el río Riaza y que tiene un enorme prestigio, este parque natural, y el del río Hoces del Duratón. Es decir, estos dos grandes ríos los teníamos protegidos. Y luego teníamos este pequeño CEC de 1.333 hectáreas de la Sierra de Pradales, que no refleja lo que aquí sucede. Lo que aquí sucede es que aparece una cordillera paralela al sistema central, que no es considerada tierra de pinares, que sería toda esta, a partir del Duratón, y que todo este territorio está como a la espera de una protección que le dé su sentido. Y fijaros, la protección podría llegar a ser esta. Aquí, como veis, tenemos el de las hoces del río Riaza, que podría continuar el río Riaza hasta alcanzar a Illón. Tenemos toda la Sierra de Pradales, que está sin proteger, que la cruza la Nacional 1. Ya vimos cómo la Nacional 1 era protegida hasta este punto. Y que alcanzaríamos el río Duratón, enlazando, por tanto, con el Parque Natural de la Hoz del Duratón. Y fijaros que es un territorio de una enorme importancia, porque es una cordillera que es paralela al sistema central. Ahora la vamos a ver. Aquí tenemos lo que puede llegar a ser todo ese espacio. Fijaros, la Sierra de Pradales, como os digo, esta es la divisoria de la sierra, es una sierra paralela al sistema central que va realmente del Duratón hasta el río Riaza. Casi marca realmente la frontera con la provincia de Burgos. Tiene en medio, entre ella y el sistema central, esta gran fosa, que es una fosa agrícola, que iría desde Sepúlveda, Urueñas, Fresno, Boceguillas y Aillón. Es un gran foso cultivado que ha separado el sistema central de la Sierra de Pradales, pero donde, como veis, aparecen estas protecciones de las hoces que marcan los límites de este espacio. Y luego el río Duratón. Como veis, es un paisaje muy fácil de reconocer. En este gran espacio de cultivos vuelve a aparecer, al seguir la Nacional 1, vuelve a aparecer de repente de nuevo los encinares. Y fijaros que el Duratón marca como el límite sur y el Riaza el límite este. La Sierra de Pradales es una desvalida y olvidada sierra, y sin embargo contiene valiosísimas manchas de encinares, de robledal. Define, en cierta manera, la última, quizá la única muralla que queda entre Segovia hacia el deforestado Valle del Duero. Es decir, del Duero hasta Segovia no queda más que esta cordillera. Es, por tanto, un paisaje excepcional. Además, tiene la virtud de unir dos parques naturales existentes, aunque sean pequeños, el de Duratón y el de Riaza. Es decir, que puede formar un sistema natural muy consecuente, muy lógico. Es, por tanto, fundamental unir la desvalida Sierra de Pradales con el Parque Natural de las Hoces del Duratón, que está a sus pies. Así quedan amplísimas áreas que están deforestadas, que no son buenas para el cultivo, podrían repoblarse de nuevo de robledal y de encinar, hasta alcanzar el río Duratón, descendiendo de la Sierra de Pradales, como quedan testimonio en muchas pobres encinas solitarias en campos que no tienen rendimiento apenas agrícola. Y a la vez también podría, saltando Nacional 1, alcanzar el Parque Natural de las Hoces del río Riaza. Pradales es una sierra olvidada, una sierra dañada por las infraestructuras, sin protección, y sin embargo, como vemos, su valor es enorme. Primero, por estar casi aislada frente al Duero y frente a las campiñas deforestadas ya de Castilla. Es, por así decir, la avanzadilla más valiente que tiene aquí una sierra paralela al sistema central. Los parques naturales de Riaza y del Duratón serían la excusa para llegar a unirlos entre sí, formando un conjunto más lógico, más completo, unirlos a la Sierra de Pradales y conformar un gran parque natural que vaya de río a río, de parque natural a parque natural,
salvando sus bosques y preparando todo para regenerar los espacios deforestados y olvidados. Y esto es un dibujo del territorio de Urueñas en el extremo oeste del Separque. Todo este territorio, ahí vemos ya la aparición de la Sierra de Pradales a lo lejos, muy deforestado entre el Duratón y Pradales, solo está esperando ser reforestado, volver a ser el encinar o carrascal continuo que fue. No tiene sentido mantener estos campos pobrísimos, abandonados, estos realmente eriales, cuando podría ser todo ello una dehesa magnífica, un bosque recuperado con posibilidades ganaderas, con posibilidades forestales, con posibilidades naturales. Por lo tanto, lo que vamos a proponer en Pradales es el Parque Natural de Duratón, Sierra de Pradales, Riaza. La Sierra de Pradales tiene la mayor densidad en boscosa, en el punto del Cerro del Rubio, aquí en lo al centro entre estas dos zonas del CEC, y luego desciende por zonas muy deforestadas hacia Fuentidueña hasta el Duratón, por territorios muy deforestados que alcanzarían Sepúlveda y el Duratón. Este parque natural permitiría también unir Pradales con el Duratón y a partir de Sepúlveda enlazar con el parque natural de la zona de Somosierra-Aillón, con lo cual quedaría perfectamente cerrada esta área deforestada de la llanura cerealista. Fijaros la importancia que puede llegar a tener. Y por otro lado, enlazaría con el Parque Natural de Riaza y enlazaría también a lo largo del río Riaza hasta acercarse muchísimo a Aillón, donde, como os recordáis, avanzábamos con el Parque Natural de Aillón, de Guadarrama-Aillón. Al final, la suma de todo este espacio supone 40.000 hectáreas, territorio que proponemos a proteger, y que con las 16.000 que tenían estos Duratón y Riaza, tendríamos un parque natural de 56.000 hectáreas. Y aquí lo tenéis representado, incorporando estos dos, y por el momento este sería su dibujo, hasta el río Duratón. Es, por así decir, el último dominio del encinar antes de que aparezcan ya la tierra de pinares. Y ahora vamos a la tierra de pinares. En la tierra de pinares, como veis, no había ninguna protección de los pinares y teníamos el CEC de las lagunas de Cantalejo, de 10.000 hectáreas, y estos pequeños CEC de las riberas del Cega, riberas del Duratón, de Coca y de la laguna de Nieva. Fijaros que es un enorme vacío cuando en realidad ya vimos que no era así. Aquí tenemos los maravillosos pinares de la zona de Coca, de Nieva, de Cuéllar y Cantalejo. Y ahora nos preguntamos, ¿es posible proteger un cultivo cuando su propio destino es ser talado, ser aprovechado? ¿Por qué no dejar, por ejemplo, que sea sustituido por otro cultivo más rentable, por regadíos, por viñedos, por pastos? Sin embargo, por ejemplo, vimos que las masas de pinares de Valladolid, de Ávila, de Segovia, de Burgos, de Zamora, son realmente un tesoro sobre todo en el deforestado paisaje castellano. Me pregunto, ¿cuál es su rentabilidad hoy? Ellos dieron poder y prestigio a núcleos muy importantes, como Medina, como Cuéllar, como Coca. ¿Por qué hoy ya no pueden seguir dando esa rentabilidad, ese prestigio? Fijaros que así como en el Pirineo, en Guadarrama, en Cantabria, hay suelos forestales con unos aprovechamientos valiosísimos que suelen ser sustituidos, pueden ser talados, pero que forman parte de parques naturales que han sido protegidos, asumiendo una lógica renovación, una lógica explotación de esos bosques y considerándolos como suelo forestal. ¿Por qué no es posible aquí hacer lo mismo? No es posible proteger estos pinares, aun asumiendo que son pinares que se van a talar, que van a ser explotados, exigiendo como en otras regiones que las encinas que hayan surgido entre ellos, las coscojas, sean protegidos, al igual que los grandes ejemplares de pinos más antiguos o más valiosos. ¿Por qué no? Sobre todo cuando sabemos que la tierra que está debajo eran tierras arenosas y que, en cierta manera, no eran válidas para los cultivos.
Es decir, que esta era la mejor opción para ese territorio. Y si nos fijamos en el tamaño, nos damos cuenta que la superficie de pinares, más o menos acotada, forma una enorme mancha continua, desde el río Voltoya hasta el río Duratón, a lo largo de 60 kilómetros nada menos de territorio, y con una profundidad entre 20 y 30 kilómetros. Es decir, es una masa forestal valiosísima. Es, por tanto, al margen de si debe protegerse o no, una masa forestal de monte continua que evita la erosión, que evita la desertización, que protege el suelo, que controla los vientos, que de cierta manera atempera el sol y atempera el frío en los cultivos del entorno. Creemos que es un espacio realmente valiosísimo. Fijaros que nuestra propuesta sería, como hemos planteado en Valladolid, como hemos planteado en Ávila, como hemos planteado en la zona también de Zamora y en parte en Salamanca, y en la zona de Burgos, el proteger este territorio. Como digo, muchos se plantean sobre la necesidad de proteger una explotación. Si realmente bastaría con una definición de una superficie forestal a mantener. Pero también hay que tener cuidado que esa medida abstracta no produzca al final la ruptura de esta continuidad en islas de pinares que cada vez irían mermándose más. De cierta manera creemos, por tanto, que la protección de estos pinares, asumiendo su renovación lógica, asumiendo también a veces sus cambios de cultivos, siempre que se mantenga una superficie global de pinares, podría ser perfectamente viable. Fijaros que estamos hablando de nada menos que de 124.000 hectáreas. Fijaros cómo tenemos los pequeños vacíos en torno a Coca, este gran vacío en la zona oeste de Segovia, grandes vacíos en esta zona de pinares y aquí en Navalmanzano, pero que son perfectamente asumibles. También tenemos este gran vacío de Cuéllar hasta el Duratón, que rompió la continuidad de los pinares, pero no es problema. Tenemos aquí una masa muy continua, como digo, de casi 60 kilómetros de longitud. Entonces, esta sería nuestra propuesta. Con lo cual, respecto a lo que teníamos antes, aparecería aquí el Parque Natural de Pinares de 124.000 hectáreas. Y como vemos, con esta culminaríamos la protección de las tierras de Segovia. Fijaros que al final teníamos el Parque Natural de Guadarrama, Somosierra y Jon de 200.000 hectáreas, el Parque Natural de los Ríos de Segovia de 42.000, con la gran duda de si debe formar parte de este parque natural, con lo cual este pasaría a tener 242.000 hectáreas y llegaría ya hasta la zona de Pinares. Este parque también muy importante del Duratón, Sierra de Pradales-Riaza, que forma una barrera frente a la desertización del Duero y que forma 56.000 hectáreas. En cierta manera estos parques marcan el límite de los encinares, aunque hay y hubo encinares en toda esta zona, pero realmente es el límite de la Segovia de encinares y de robledales. Y luego aparece este paisaje tan diferente que son ya las grandes llanuras de las tierras de pinares, que en nuestra opinión es igualmente valioso y que formaría este parque natural de 124.000 hectáreas. Con lo cual, la suma de parques naturales sería de 422.000 hectáreas, que sería el 61% de la provincia de Segovia. Fijaros que estamos ya cerca ya de lo que estamos proponiendo para otras regiones de España, acercándonos ya a esa media nacional. Fijaros que en Salamanca teníamos un 80%, porque teníamos las grandes dehesas salmantinas y empezaba la deforestación en Salamanca en toda la zona nordeste, en toda la Armuña, en el campo de Peñaranda, en los regadíos del Torbes. Luego, Ávila tenía una enorme cantidad de sierras, pero aún así aparecían ya toda la zona de la Moraña y de las tierras de Arévalo, donde aparecía ya la deforestación. En Segovia bajábamos a un 70%. Y aquí está pasando que se ha debilitado el sistema central en su grosor. Fijaros que en Ávila teníamos 3 alineaciones, aquí tenemos realmente una, incluso podríamos considerar 2, pero aquí ya, de cierta manera, la aparición de los pinares hace que merme, y la aparición de los grandes cultivos, fijaros que aquí han llegado hasta el límite de la sierra, hace que baje la proporción hasta un 61%.
Pero aún así es una protección que consideramos muy importante, es la media que estamos encontrando en las propuestas para nuestras regiones de España, y quedaría Segovia mucho más protegida que en la actualidad, que como recordáis estábamos prácticamente en un 25% era lo que teníamos actualmente. Y como veis, es mucho más que duplicar la protección actual. Y muchas gracias.